Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo, más que un derecho, una obligación que tiene, por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que quedó una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor, y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z.
pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición, es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo en la medida de lo posible, no tenemos más que eso. ¿Y quién no comparte de lo que dijo Balsa? Comparto lo que ha dicho en este momento Balsa, todo, absolutamente todo. Creo que hay un matiz que no es que yo no comparta, porque pareciera aceptarse que se han dado órdenes inmorales y se han cumplido órdenes inmorales. Eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Y eso usted dice que no existió? No existió. Es decir, no quiero que me entienda. Perdón, ¿no existió en ningún caso? No existió en ningún caso. Si existió en algún caso habrá que probarlo, cosa que no se ha probado. Disculpen, usted no admite nada, ni siquiera errores o excesos. Yo creo que hasta Videla... No, discúlpeme. Yo he dicho, y lo he dicho claro en el juicio a las juntas, yo admito que se han cometido errores y supongo también que se ha cometido un exceso del cual yo me he hecho responsable y yo he ido preso por esa razón. Lo que quiero es separar mi responsabilidad de la responsabilidad del resto de todos los que fueron mis subordinados. Si se cometió un exceso o hubo algo fuera de la ley, el responsable soy yo, por acción o por omisión. ¿No existió un plan premeditado? Un día no se sentó usted con Videla y Agosti diciendo, esta es la metodología para actuar. Yo sé que yo soy el hombre oscuro de la Argentina, como me señala un comentarista, no sé, que trabaja en televisión, no sé, a la noche, un hombre también tan conflictivo como yo, que no voy a dar el nombre, pero no creo que ustedes lo conozcan al general Videla lo suficiente. Videla es incapaz de cometer el menor delito y el brigadier Agosti tampoco. Así que juntarnos tipo banda es la cosa más ridícula que se le puede ocurrir. Es decir, que cada fuerza combatía la subversión de acuerdo al método que mejor encontraba. Por otra parte, está demostrado en el juicio. Cada fuerza actuó independientemente. La responsabilidad de lo actuado por cada fuerza es la responsabilidad de cada comandante. Videla en el ejército, Agosti en la Fuerza Aérea y yo en la Marina. Pero usted no conocía lo que ocurría, por ejemplo, en la ESMA. ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? Bueno, creo que son cientos de testimonios que cuentan cosas horrorosas. Claro, pero ¿quiénes son los que cuentan cosas horrorosas? Fíjese, la gente cuando era detenida, que es la gran confusión que se lo torturaba, la gente que era detenida empezaba a confesar, como pasa naturalmente cuando un señor a un criminal lo detiene la policía. Lo normal es que trate de ponerse de la manera más favorable. Entonces toda esta gente se entregaba y colaboraba con la Marina. Claro, yo me imagino que no los tratarían, no sé, suavemente, para que la gente colabore. Los relatos de torturas... Bueno, por eso, pero me deja terminar con esto y después pasamos, perdónenme. Él hace referencia concreta a 2 vuelos en los que él participó y en los cuales se habrían arrojado personas directamente a las personas detenidas. Scilingo tiene todo el derecho de ir a la justicia, comentar cuándo fue el vuelo, con quién iba en el vuelo, qué avión fue el vuelo. Estamos volviendo al caso Villariño. Estamos volviendo a cuando salió lo de Scilingo, que lo detuvieron por estafa, no sé, a mí me resultó, no me gustó. Hubiera ido Scilingo a la justicia, con quién voló, quién llevó, porque vamos a volver a crear otra fantasía y entonces, de nuevo, ahí después Scilingo desaparece, como desapareció Villariño. Él dice que hizo eso, bueno, que se presente, quiénes fueron, qué avión fue, qué fecha fue, etcétera, etcétera. El fin de semana apareció en algún matutino, casi completa, la carta. Nosotros hemos marcado tal vez 2 párrafos breves. ¿La podemos escuchar? Sí, yo no tengo problema. Lo admiré, es más, lo idolatré. Vi en usted al más grande conductor naval de los últimos tiempos. Me enorgullecí cuando cenaba en su mesa. Lo seguí convencido en la llamada Guerra Sucia. Fui a la ESMA con la seguridad de ser un salvador de la patria. Me equivoqué. En la ESMA no vi ninguna novela. La historia dice que secuestramos, torturamos, asesinamos. Nuestro silencio lo certifica. Llegaron los juicios. Usted negó todo. La culpa fue nuestra, de sus subordinados,
pues las órdenes se cumplen porque los de abajo quieren ejecutarlas. Igual que el pobre Videla, que no descartó algún exceso de sus subordinados. Luego los indultos. Con gran valentía ante las seguras críticas y dejando de lado heridas profundas, como la prohibición de viajar al velatorio de su señora madre cuando estaba detenido en Magdalena, el presidente Menem firmó los decretos que pusieron en libertad a sus antiguos carceleros. Pidió en ellos el reconocimiento de errores propios como aporte a la reconciliación nacional. Recibió como respuesta una delirante declaración de Videla y el silencio del resto de los indultados, incluyendo el suyo. Lo que la sociedad reclama es conocer lo actuado por la Armada bajo sus órdenes. Si está tan seguro de que todo está bien, ¿por qué ocultarlo? ¿Se siente de alguna manera en situación distinta y con distancias en una situación parecida? No quiero emitir opinión. Creo que Estados Unidos tiene mucha más experiencia de guerras que nosotros, pero no quiero emitir opinión. Seguir los pasos del marino Adolfo Scilingo, que, atormentado por su conciencia, reconoció los crímenes que había cometido en una entrevista cuando estaba preso por un delito económico. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar porque se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para él lo es. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé 2 vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno, a la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Mi problema fundamental era al anochecer. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Scilingo se presentó voluntariamente en Madrid, compareció ante el juez Garzón y fue internado en la cárcel de Carabanchel hasta ser juzgado en la Audiencia Nacional. No creo que haya ser humano, por más sacerdote que sea, que pueda perdonar los hechos cometidos por mí, la Armada Argentina, en la época del 70. Si el sitio de los asesinos es la cárcel, hay que decir que ahora está usted en su sitio por primera vez en mucho tiempo. Bueno, estoy evidentemente donde tendría que estar, no solo yo, sino un montón de gente más.
Audiencia pública. Aquellas declaraciones de Estilingo fueron admitidas como prueba por el tribunal que en 2005 lo condenó a 640 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Por primera vez, un verdugo político era castigado en virtud del principio de justicia universal. Yo creo que siento un respeto hacia Estilingo precisamente porque creo que ha sido uno de los pocos que no ha sido capaz de...